Bueno, hoy vamos a terminar de ver la materia que entraba en el capítulo de fluidos que no vimos la vez pasada. Quedan dos secciones que no hemos visto, pero que van a entrar, que es mediciones de presión y el principio de Arquímedes. La sección acerca de medir presión habla acerca de dos instrumentos de medición que se usan para medir la presión, que es el manómetro y el barómetro. Son distintos porque miden cosas diferentes. Sería muy bueno que ustedes se leyeran esa sección. Vamos a rápidamente especificar qué es cada uno de ellos. El barómetro es un dispositivo que se usa para medir la presión atmosférica. Esto es muy importante. El barómetro, la única presión que puede medir es la de la atmósfera. No puede medir la presión de otro gas. Un barómetro consiste en una tina, eh, que se llena de mercurio. El mercurio es un elemento metálico que a temperatura ambiente es posible hallarlo en estado líquido, ¿verdad? Entonces, el, el barómetro está lleno de mercurio. El mercurio, por cierto, es útil porque es un elemento químico muy denso. O sea, es más de 10 veces más denso que el agua, ¿verdad? Entonces, permite concentrar un gran peso en un volumen relativamente pequeño. Y uno coloca un tubo de vidrio dentro del barómetro, que también está lleno de mercurio. Y arriba queda un espacio vacío. Entonces, cuando uno mide esta altura, la altura que mide la columna de mercurio, es posible determinar el valor de la presión atmosférica. La presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de la columna. Ahora, algo muy interesante y muy importante es que al nivel del mar, la presión siempre produce una columna que mide 76 centímetros de alto. Entonces, esta observación sirve para introducir una nueva unidad de medida para la presión. La presión también se puede medir en milímetros de mercurio. Se escribe mmHg. Es importante entonces entender que el milímetro de mercurio no es en realidad una medida de distancia o de altura, ¿verdad? Sino que es una medida de presión. Se define de manera tal que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. O bien que 1.01 por 10 a la 5 pascales es igual a 760 milímetros de mercurio. Esta unidad de medida entonces se basa en el funcionamiento del barómetro. Pero por lo demás es bastante poco usual de encontrársela. Sin embargo, es bueno que ustedes la conozcan por si acaso viene, ¿verdad? En la evaluación. El otro dispositivo es el manómetro. El manómetro mide la Profe, presión, ¿sí? en el barómetro importa como el diámetro del cilindro, como No, no, el no tubo, digamos, la importa, columna. no importa qué tan ancho sea el tubo, eh, sin importar el tamaño del tubo o sin importar también el ancho del recipiente que está abajo, la columna de mercurio siempre mide 760 milímetros de alto a nivel del mar. Si ustedes hacen el experimento del barómetro en un lugar de mayor altitud, como en una montaña, es posible que midan menos, porque a mayor altitud hay menos presión.
También es importante entender que si ustedes utilizan una sustancia química que no sea el mercurio, usan otro líquido como por ejemplo el agua, es posible que la columna de mercurio llegue, que la columna de agua sea más alta que la de mercurio, porque eso viene determinado por la densidad del líquido. Entonces, para mercurio siempre es 760 milímetros y para otras sustancias puede variar. Sería bueno que ustedes se lean la sección 14.3 donde explican más del tema, ¿verdad? Pero eso es un tema más que nada conceptual. El ¿Y otro es, la altura se mide desde el nivel del mercurio de la tina o desde algún punto del tubo? se mide siempre desde la superficie del mercurio que está en el recipiente de abajo. Ese es el punto de referencia. Y se mide hasta la superficie que tiene arriba. Eso que está aquí arriba, este espacio está vacío. O sea, no hay aire, no hay nada ahí. Si no estuviera vacío, entonces no serviría el experimento. Ok, el otro es el manómetro. Mide la presión del gas, pero algo muy importante es que no mide la presión atmosférica. Entonces, ustedes probablemente ya hayan visto esto en química general. Para hacer un manómetro, tienen que buscar un tubo de vidrio que tenga forma de U. Entonces, esto que está aquí es una ampolla con un gas. Hay varias partículas del gas que están ahí moviéndose libremente y la ampolla se conecta con un tubo en forma de U. Y el gas entonces hace contacto con el mercurio que está en estado líquido. Luego, el tubo sale y tiene una abertura al aire, o sea, es un hueco. Y la columna de mercurio llega hasta cierta altura. Entonces, la idea aquí es que ustedes miden la diferencia en alturas de las dos columnas. En este caso, esta altura es lo que llamaríamos H. H corresponde a la diferencia de altura entre las dos columnas. Entonces, uno puede aplicar aquí el principio de Pascal para medir la presión en dos lugares diferentes. Yo quisiera medir la presión en, en este lugar de acá y en este otro lugar de acá. Están a la misma altura. Este es el punto A, este es el punto B. En el punto A, la presión se debe a la presión del gas. Mientras que en el punto B, la presión se debe al peso de la columna de mercurio más el peso del aire, o sea, más a la presión atmosférica. Entonces, en el punto B, la presión es igual a la presión atmosférica más la densidad de mercurio por la gravedad por la altura que tiene encima. Y como el punto A se encuentra a la misma altura que el punto B, uno puede decir que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Entonces, la presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica más rho G H. Ahora, este aparato, obviamente, por sí solo, no nos dice cuál es el valor de la presión atmosférica. Solamente sirve para medir, o sea, lo único que ustedes pueden medir es la altura H, ¿verdad? Entonces, al final lo que uno obtiene es que la presión del gas menos la presión atmosférica es igual a rho G H.
Entonces, cuando a la presión del gas se le resta la presión atmosférica, se le llama la presión manométrica. Un manómetro, en realidad, lo único que puede medir es la presión manométrica. Puede medir la presión atmosférica. Si ustedes quisieran medir la presión atmosférica, entonces tendrían que buscar un barómetro. Entonces, cualquier aparato que utilizamos nosotros para medir, por ejemplo, la presión de una llanta, o que usan, por ejemplo, los médicos para medir la presión sanguínea, son diferentes dispositivos que funcionan bajo el principio del manómetro. Lo que miden es la presión manométrica de los gases o de las sustancias fluidas que están dentro de un recipiente. Se utiliza el mercurio porque el mercurio es una sustancia muy densa, ¿verdad? Si tuviéramos un manómetro de agua, se necesitaría conseguir un tubo en forma de U muy largo, o sea, de varios metros de alto, lo cual no es práctico, ¿verdad? Ok, ahora para terminar, vamos a ver el principio de, de Arquímedes, perdón, de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice cómo se calcula la fuerza con la que un cuerpo es empujado hacia arriba cuando está sumergido dentro de un líquido. Ustedes habrán notado que cuando ustedes entran a una piscina, pareciera que las cosas que están dentro del agua repentinamente pesan menos, ¿verdad? Pero realmente no pesan menos. Lo que sucede es que los cuerpos que están dentro del agua experimentan otras fuerzas aparte del peso. Cuando hay un objeto sólido que está dentro del agua, este objeto entonces experimenta por lo menos dos fuerzas. Experimenta su propio peso hacia abajo y experimenta también una fuerza boyante hacia arriba. FB. FB, vamos a llamar entonces la fuerza boyante o la fuerza de flotación. Y en algunos casos también se le puede llamar la fuerza de Arquímedes, aunque no es tan, tan usual ese nombre, pero bueno, igual se le puede llamar así. La fuerza boyante es siempre una fuerza de reacción que aparece debido al contacto con el líquido y apunta siempre hacia arriba. Cuando una persona se sumerge en una piscina, entonces la fuerza boyante apunta hacia la dirección opuesta del peso. Y eso hace que parezca que la persona pesa menos, aunque en realidad no pesa menos, pesa lo mismo, porque la fuerza de gravedad no ha cambiado. Sin embargo, ahora que está sumergido dentro de un líquido, aparece otra fuerza, aparte del peso, que apunta hacia arriba. O sea, que es una fuerza que se opone al peso. Y eso ocasiona que la fuerza total sea menor al peso de la persona. Lo que dice el principio de Arquímedes es lo siguiente. La fuerza boyante es igual al peso del fluido desplazado. O sea, básicamente quiere decir lo siguiente. Si usted hiciera, o si usted agarrara una cantidad de fluido que tenga el mismo volumen que el objeto sumergido, ¿verdad? Ustedes agarran un cubo de agua
que tenga la misma forma que este otro. Y se lo llevan para pesarlo. Pues, lo ponen en una balanza. Entonces, lo que pese esta cantidad de fluido va a ser igual a la fuerza boyante. Eso tiene varias implicaciones importantes. La más notable tal vez es la siguiente. Los cuerpos que son menos densos que el fluido van a tender a flotar. Por ejemplo, una sustancia que flota y que es sólida es la madera, porque la madera, a pesar de ser sólida, es menos densa que el agua. Entonces la madera flota. Sin embargo, los cuerpos que son más densos que el fluido se hunden porque la fuerza boyante siempre es menor al propio peso de ese objeto. El acero, por ejemplo, o la mayoría de los metales se hunden porque son más densos que el agua. Cuando uno observa, por ejemplo, un barco que flota, ustedes saben que los barcos están hechos generalmente de acero o metal, ¿verdad? Los barcos flotan porque, aunque estén hechos de metal, la mayor parte de su volumen está lleno de aire o está vacío. Entonces, la densidad promedio de un barco, contando el espacio vacío que tienen adentro, es menor a la densidad del agua y eso les permite flotar. Si el barco estuviera completamente lleno de acero, se hunde, porque el acero es más denso que el agua. Entonces, esto nos lleva a considerar varias situaciones. Vamos a hacer un ejemplo. Suponga que tiene un cubo de madera de 1 metro de largo flotando en el agua. Determine la porción de la madera que sobresale del agua. Use los siguientes datos. Entonces, vamos a suponer que la densidad de la madera es de 700 kilogramos entre metro cúbico. Eso puede variar porque hay diferentes tipos de madera y tienen entonces diferentes densidades, pero digamos que es un valor representativo. Y la densidad del agua siempre es igual a 1000 kilogramos entre metro cúbico, excepto quizá cuando el agua está llena de sal o de otra sustancia que pueden hacer que la densidad cambie un poco. Pero la densidad del agua normalmente se toma como si fuera de 1000 kilogramos entre metro cúbico. Entonces, tenemos un cubo de madera que mide 1 metro de largo. O sea, eso quiere decir que es 1 metro cúbico, ¿verdad? De volumen. Y está sumergida parcialmente en el agua. O sea, eso quiere decir que no todo el volumen de madera está metido debajo del agua, solo una parte. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de calcular la fuerza boyante. La madera tiene entonces dos fuerzas actuando sobre ella.
La primera es el peso, que apunta hacia abajo, y la segunda es la fuerza boyante, que tiende a empujar la madera hacia arriba. Y notamos lo siguiente. Si la madera flota en reposo, entonces la sumatoria de fuerzas debe ser cero, ¿verdad? Eso es una consecuencia de que la madera no se está moviendo. Y es una consecuencia de la segunda ley de Newton, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración. Pero si la madera no se está moviendo, entonces esto tiene que ser cero. Y por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. La sumatoria de fuerzas incluye a la fuerza boyante menos al peso. Es igual a cero. No siempre, no siempre va a pasar que la sumatoria de fuerzas sea cero. Eso podría ocurrir, por ejemplo, cuando tenemos un objeto que se está hundiendo, ¿verdad? O cuando tenemos, por ejemplo, un objeto que de repente está subiendo sobre el agua. No sé, hay muchos casos. Pero cuando está flotando en equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero para poder estar en reposo. Ahora, vamos a calcular por aparte cuál es la fuerza boyante y cuál es el peso del objeto. Ahora, yo no les doy a ustedes la masa del cubo de madera, pero les doy la densidad y les doy también el volumen. El volumen es 1 metro cúbico, porque cada uno de los lados del cubo mide 1 metro. Entonces, la masa de la madera tiene que ser igual a la densidad de la madera por el volumen total del cubo de madera. La densidad de la madera, entonces, es 700 kilogramos entre metro cúbico y el volumen total de la madera es 1 metro cúbico. Entonces, son 700 kilogramos de madera. O sea, de hecho es demasiado, ¿verdad? 700 kilogramos de madera. Eso podría ser un tronco. Entonces, yo puedo calcular con eso la masa de la madera. Pero cuando yo calculo la fuerza boyante, tengo que tener mucho cuidado, porque la fuerza boyante es igual a la densidad del líquido, o sea, en este caso sería la densidad del agua, por el volumen de la parte de la madera que está sumergida. El volumen sumergido no siempre es igual al volumen total de la madera. ¿Por qué? Porque no toda la madera está sumergida dentro del agua por la gravedad. ¿Cuál es el volumen sumergido? Bueno, no lo puedo determinar todavía. El volumen sumergido sería el volumen que está debajo del agua, ¿verdad? Que es igual o menor al volumen total de la madera. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora va a ser utilizar las ecuaciones o la ecuación de la sumatoria de fuerzas para determinar cuál es el volumen sumergido. Entonces, vean que yo sé que la fuerza boyante menos el peso es igual a cero. Eso quiere decir que la fuerza boyante es igual al peso. Ahora vamos a continuar en la siguiente pizarra porque aquí ya no hay espacio. La fuerza boyante es igual al peso. Entonces, por un lado, sabemos que la fuerza boyante es igual a la densidad del agua por el volumen sumergido por la gravedad. Y por otro lado, sabíamos que la masa de la madera era la densidad de la madera por el volumen total por la gravedad.
Entonces, yo puedo utilizar esta ecuación, ¿verdad? Cancelo las gravedades, de hecho no depende de la gravedad, para despejar el volumen sumergido. Y es igual a la densidad de la madera por el volumen total entre la densidad del agua. La densidad de la madera, hemos dicho que era 700 kilogramos entre metro cúbico. Volumen total sería 1 metro cúbico. Y la densidad del agua eran 1000 kilogramos entre metro cúbico. Vean que cancelamos unidades de densidad y nos queda nada más esta unidad de volumen. Es igual a 0,7 metros cúbicos. O sea, eso quiere decir, en otras palabras, que el 70% de la madera está sumergida. Independientemente, de hecho, es independiente de la forma de la madera, del tamaño del tronco de madera. O sea, siempre, siempre, el 70% de la masa de la madera va a estar sumergida y el 30% va a estar afuera del agua. Pero digamos que yo quisiera calcular, a qué altura es que sobresale la madera por encima del agua. Yo quiero calcular eso. Llamemos a esto H. ¿Cómo podría calcular H? Bueno, recordemos que yo tengo dos volúmenes acá. Por un lado, tengo el volumen total de la madera, que yo sé que es 1 metro cúbico, porque es 1 metro por 1 metro por 1 metro. Y por otro lado, tengo el volumen sumergido, que ahora sé que el volumen sumergido es 0,7 metros cúbicos. Entonces, eso me permite a mí eh, definir el volumen emergido. El volumen emergido tiene que ser necesariamente igual a 1 metro cúbico menos 0,7 metros cúbicos, porque es el volumen total menos el volumen sumergido. O sea, es 0,3 metros cúbicos. Y si yo sé que este lado mide 1 metro y que este lado mide 1 metro y que esto mide h, entonces el volumen emergido tiene que ser igual a 1 metro al cuadrado por h, ¿verdad? Área por altura. Y es igual a 0,3 metros cúbicos. Entonces h es igual a 0,3 metros cúbicos entre 1 metro cúbico es igual a 0,3 metros. Es igual a 30 centímetros. O sea que va a sobresalir 30 centímetros de madera por encima del agua. Mientras que debajo del agua, la profundidad que alcanza la madera es de 70 centímetros. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda?
Hagamos otro problema que es un ejemplo bastante típico de este tema. Les voy a mandar la foto. Es la pregunta 11 del capítulo 14. Voy. Dice, la fuerza gravitacional que se ejerce sobre un objeto sólido es de 5 newtons. Cuando el objeto se suspende de una balanza de resorte y se sumerge en el agua, la lectura de la balanza es de 3.5 newtons. Encuentre la densidad del objeto. Aquí la trampa es la siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la balanza es un aparato que mide el peso, ¿verdad? Y ciertamente, cuando la balanza se utiliza de manera correcta, lo que hace la balanza es medir un peso. Sin embargo, si la balanza se utiliza en condiciones que no son apropiadas, va a medir algo que no corresponde al peso. Por ejemplo, cuando ustedes miden el peso de un cuerpo que está sumergido en el agua, el hecho de que esté el agua va a afectar la medición. Entonces no vamos a medir el peso real, sino vamos a medir un peso aparente. Las balanzas, como la que tiene en este dibujo, se construyen con un resorte. Entonces, cuando el cuerpo está en el aire, nosotros tenemos una balanza de resorte que funciona de la siguiente forma. La balanza sostiene un peso, un bloque de masa M, y por lo tanto, la balanza tiene dos fuerzas. La primera fuerza es el peso del objeto. Y la segunda fuerza es la fuerza del resorte que tira hacia arriba. Lo que mide la balanza, en realidad, no es el peso. Lo que mide es la fuerza que experimenta el resorte. Entonces, cuando estamos en el aire, la fuerza del resorte menos el peso es igual a 0. Y por lo tanto, la fuerza del resorte es igual al peso. Si la fuerza del resorte es igual a 5 newtons, entonces eso quiere decir que la masa por la gravedad es igual a 5 newtons. Y por lo tanto, quiere decir que la masa es igual a 5 newtons entre la gravedad, o sea, 5 newtons entre 9,8. Y eso es igual a, bueno, momento. 5 entre 9,8 es 0.51 kilogramos. Una cosa así. Ahora, cuando repetimos este mismo experimento, pero en presencia del agua, la situación cambia. Yo tengo el resorte, tengo el peso, pero tengo esto dentro de un vaso con agua. Por lo tanto, como estamos en presencia de un líquido, hay que considerar la fuerza boyante. Entonces, al hacer la sumatoria de fuerzas sucede lo siguiente. Yo tengo, por un lado, el peso del bloque. El peso, asumimos que no cambia, sigue siendo el mismo. La masa sigue siendo de 0.51 kilogramos. Tengo también la fuerza del resorte
que tira hacia arriba. Pero ahora, como estoy metido bajo el agua, tengo también la fuerza boyante. Entonces, en este caso, la sumatoria de fuerzas en el eje Y implica tres fuerzas. Implica la fuerza del resorte hacia arriba, la fuerza boyante hacia arriba y el peso hacia abajo. Cuando el objeto se mide debajo del agua, la balanza registra una medición de 3.50 newtons. Entonces, la balanza realmente no mide el peso. Lo que mide la balanza es solamente la fuerza que experimenta el resorte. Eso quiere decir que la fuerza que experimenta el resorte es de 3.5 newtons. A esto nosotros podríamos inclusive llamarlo el peso aparente, ¿verdad? El peso aparente no es el peso real. El peso aparente es simplemente el peso menos la fuerza boyante. Cuando una persona está metida dentro de una piscina y siente que pesa menos, lo que está sintiendo realmente es el peso aparente, no el peso real. El peso real no puede cambiar. O sea, el peso real depende únicamente de la masa y depende de la gravedad de la Tierra, ¿verdad? Y esas cantidades no cambian solamente porque estemos metidos dentro de una piscina, ¿verdad? Eso no puede cambiar. Pero, como tenemos además la fuerza boyante, entonces la fuerza boyante nos tira para arriba y eso ocasiona que parezca que hay un peso aparente menor. También tenemos que la masa sigue siendo de 0.51 kilogramos, porque la masa no puede cambiar simplemente porque nos hayamos ido del aire al agua, ¿verdad? Entonces, yo puedo utilizar esta información para determinar la magnitud de la fuerza boyante. La fuerza boyante sería igual al peso menos la fuerza del resorte. O sea, sería 0.51 kilogramos por 9,8 menos 3.5 newtons. La fuerza boyante es aproximadamente 1.5 newtons. La pregunta originalmente era determine la densidad del objeto. Entonces, el hacer la medición del peso aparente en el agua me permite determinar cuál es el volumen del objeto. Recuerden que la fuerza boyante es igual a la densidad del líquido, o sea, la densidad del agua, en este caso, por el volumen sumergido por la gravedad. Y en este caso en particular, el volumen sumergido coincide con el volumen total, porque el cuerpo está totalmente sumergido debajo del agua. Por lo tanto, yo puedo utilizar esta ecuación para determinar cuál es el volumen sumergido. El volumen sumergido es igual a la fuerza boyante entre la densidad del agua entre la gravedad. Es 1.5 newtons entre 1000 kilogramos entre metro cúbico entre 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Por lo tanto, el volumen sumergido es igual a 1.53 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y por lo tanto, el volumen total para este caso es 1.53 por 10 a la menos 4
metros cúbicos. Casi siempre que nosotros medimos un volumen en metros cúbicos, nos tiene que dar un número muy grande, es muy, muy pequeño, ¿verdad? Porque un metro cúbico, aunque no parezca, es un volumen muy grande. O sea, es el volumen que ocuparía un objeto que mide un metro de largo. Las cosas pequeñas, ¿verdad? Los lapiceros, las calculadoras, los libros, son objetos que miden un volumen que es mucho, mucho menor a un metro cúbico, considerablemente menor. Entonces, ahora que ya sé cuánto vale la masa de ese objeto y también sé cuánto mide el volumen de ese objeto, yo puedo utilizar la información para calcular el, la densidad del objeto. Y lo puedo hacer aplicando la definición de densidad. La densidad es igual a la masa entre el volumen. La masa del objeto es 0,51 kilogramos. Y el volumen del objeto es 1,53 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y entonces, la densidad tiene que ser 3.333,3 kilogramos entre metro cúbico. Solamente para corroborar que nuestra respuesta tiene sentido, ¿verdad? O sea, que no nos quiere decir algo que es imposible. Vean que esta densidad es más grande que la densidad del agua. La densidad del agua era solo 1.000 kilogramos entre metro cúbico. O sea, que este objeto que sumergimos bajo el agua es aproximadamente 3 veces más denso que el agua. Y como es más denso que el agua tiende a hundirse, porque la fuerza boyante, aunque existe, ¿verdad? Aunque está ahí, es más pequeña que el peso. O sea, que el peso le gana a la fuerza boyante y por lo tanto se hunde. Una curiosidad tal vez, hablando de eso, es que las personas, ¿verdad? Y los animales en general, tenemos una densidad corporal que en promedio es igual a la del agua. Entonces, eso nos permite a nosotros, a las personas, a los animales, ¿verdad? Poder nadar prácticamente a cualquier profundidad que deseamos. Si queremos sumergirnos debajo del agua, lo que hacemos es botar aire, ¿verdad? Pero si queremos mantenernos a flote, sin hundirnos, lo que hacemos es tragar aire en los pulmones, ¿verdad? Cuando ustedes tragan aire, lo que ustedes hacen es, en cierta forma, es disminuir la densidad promedio de sus cuerpos. Y al hacer eso, lo que hacen es que hacen que la fuerza boyante sea más grande que el peso de sus cuerpos y les permiten poder flotar. Un flotador, ¿verdad? Es otro ejemplo de eso. Un flotador es una bolsa llena de aire cuya densidad promedio es mucho menor a la del agua. Eso les permite entonces flotar los flotadores. Vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda?
Vamos a hacer otro ejemplo. Es una pregunta que a veces cuando uno la ve al principio parece muy rara. Vamos a hacer la pregunta 4 de ese capítulo. La pregunta 4 dice, ¿por qué es imposible la siguiente situación? La figura muestra a Superman intentando beber agua fría con un popote de longitud L igual a 12 metros. Las paredes del popote tubular son muy fuertes y no colapsan. Con su gran fuerza logra la máxima succión posible y disfruta el beber el agua. Entonces, ¿por qué es imposible que eso pase? Bueno, ese dibujo, ¿verdad? Se asemeja mucho al barómetro que hemos visto anteriormente. Cuando uno está tomando fresco con una pajilla, lo que uno hace con la boca es crear un vacío en la parte de arriba de la pajilla. Y con ese vacío se logra succionar el líquido, ¿verdad? Bueno, aunque cuando uno toma fresco con una pajilla, uno no crea un vacío perfecto, pero por lo menos crea un espacio dentro de la boca donde la densidad del aire es mucho menor a la densidad del aire normal. Entonces, en este caso, nosotros podemos tratar este problema como si fuera un barómetro que está hecho de agua y no de mercurio. Entonces tenemos este recipiente lleno de agua, ¿verdad? Y tenemos una pajilla muy grande que sobresale del agua y llega hasta allí. Entonces aquí, en lugar de dibujar a Superman, voy a dibujar simplemente un espacio vacío. Entonces el agua llega hasta acá y esto que está acá está vacío. Entonces, ¿qué ocurre acá? Lo que ocurre acá es que uno aplica el principio de funcionamiento del barómetro. Uno compara la presión en la base del tubo y la presión que se mide afuera del tubo, pero a la misma altura. Este es el punto A, este es el punto B. El punto B está abierto al aire. Entonces, la presión que experimenta el punto B corresponde a la presión atmosférica. Mientras que la presión en el punto A corresponde a la presión por el peso de la columna de agua. Y la columna de agua mide H. Entonces, como la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B, entonces uno puede decir que la densidad del agua por la gravedad por H tiene que ser igual a la presión atmosférica. Entonces, tan que importante es porque esta ecuación nos impone una restricción a la altura máxima que puede tener la columna de agua. Profe, Independientemente, ¿sí? ¿de dónde se sacaba que, o sea, cómo concluimos que la presión, las presiones son la misma? Es la misma por el principio de Pascal, porque la presión que experimenta un líquido debido a las fuerzas externas se distribuye de manera uniforme sobre el líquido. Entonces, la presión que usted mide en A es igual a la presión que usted mide en B. Es una consecuencia, así una consecuencia del principio de Pascal. Recuerden que el principio de Pascal se utilizaba también para explicar el funcionamiento de las prensas de agua, para las prensas hidráulicas. Esta es otra eh, aplicación de ese principio en los barómetros y en los manómetros también. Entonces, la altura H
es 1.01 por 10 a la 5 pascal entre 1000 kilogramos entre metro cúbico entre 9,8. Esto nos va a dar una altura en metros, ¿verdad? Me queda que h es igual a 10.3 metros. Entonces, lo que eso quiere decir es que si uno, ¿verdad? Si se hace un vacío arriba de la columna de agua, esta solo puede subir hasta una altura máxima de 10.3 metros. Independientemente de la intensidad del vacío que se crea arriba, ¿verdad? Esta observación tiene una importancia muy significativa a la hora de diseñar, por ejemplo, los sistemas de riego o las mangueras que usan los bomberos para extinguir incendios, ¿verdad? Porque eso quiere decir entonces que una manguera solo puede tirar agua hasta una altura de 10.3 metros, porque más allá de eso, es imposible, digamos, que la presión de la atmósfera permita bombear más agua. Entonces, para que una máquina pueda bombear agua a una altura más alta que 10.3 metros, hay que aplicar de manera artificial una presión mayor a la atmosférica, ¿verdad? Eso se puede conseguir, pero tiene un costo significativo en las bombas de agua hacer eso. Se ocupa gastar mucha energía. Pero entonces, de manera natural, la columna de agua solo va a llegar a medir 10.3 metros. Y el problema dice que Superman toma agua de una pajilla de 12 metros. No puede pasar porque el agua no puede subir hasta esa altura de 12 metros. Solo para comprobar esto, cuando uno hace el experimento con mercurio, utiliza la densidad del mercurio. La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos entre metro cúbico. Entonces, la altura H es igual a la presión atmosférica entre la densidad del mercurio por la gravedad. 1.01 por 10 a la 5 pascales entre 13.600 kilogramos entre metro cúbico entre 9,8. 0.76 metros. ¿Ve? Ahí está. Eso coincide entonces con los 760 milímetros de mercurio, más o menos, ¿verdad? Profe, esto último con mercurio, esto con mercurio, ¿para qué lo hizo? Porque el barómetro está hecho con mercurio, no con agua. O sea, vea que la columna de mercurio es mucho más corta que la del agua. El agua puede subir hasta 10.3 metros, pero el mercurio solamente sube hasta 760 milímetros. O sea que si usted intenta succionar el mercurio con una pajilla, usted no va a poder levantarlo a una altura mayor a 760 milímetros. Y el barómetro, o sea, cuando se inventó por primera vez, se utilizó con mercurio, porque el mercurio tiene una densidad que es mucho, mucho, mucho más grande que la del agua, y entonces permite ver con mayor facilidad la totalidad de la columna.
Si usted hiciera el barómetro con agua, entonces tendría que hacer una columna que midiera 10 metros con 30 centímetros, lo cual no es práctico. En cambio, con mercurio, basta con que mida 760 milímetros. Ok, voy a hacer ahora un problema del tema anterior que me sugirió una estudiante. Entonces, vamos a verlo. Esto ya no es de fluidos, es de elasticidad. Dice el problema, esto estaba en la página de mediación virtual. Un cable de acero con 4.16 centímetros cuadrados de área transversal tiene una densidad lineal de masa de 2.75 kilogramos entre metro. Considere que 451 metros del cable cuelgan sobre un acantilado vertical. ¿Qué tanto se estira este cable debido a su propio peso en milímetros? ¿Qué tanto se estira debido a su propio peso en milímetros? Entonces, en este caso, tenemos que hacer algo que nosotros normalmente no haríamos, que es considerar el propio peso que tiene un cable. O sea, cuando ustedes hacen un problema de física con cuerdas o con barras, ¿verdad? Uno siempre asume que la masa del cable o de la cuerda es despreciable, pero para este caso, no. Para este caso, la masa de la cuerda es importante. Tiene consecuencias sobre la forma en que la cuerda se estira. Entonces tenemos un cable de acero. Vamos a dejarlo de manera ancha. Y ese cable cuelga hacia abajo, ¿verdad? Ahora, ese cable tiene una densidad lineal de 2.75 kilogramos entre metro. O sea, eso quiere decir que cada metro de cable tiene una masa de 2.75 kilogramos. Y cuando cuelga verticalmente se estira un poco debido a su propio peso. O sea, es una cuerda elástica. Hay que ver entonces cuál sería el módulo que hay que usar para estudiar este problema. Ahora, uno podría cometer el, el error tal vez de pensar que el módulo que hay que utilizar es el módulo volumétrico. El módulo volumétrico no se usa porque el módulo volumétrico aparece únicamente cuando hay una fuerza externa actuando sobre un cuerpo. Mientras que en este caso, la fuerza que está estirando el cuerpo no es externa, es la fuerza que aparece debido al propio peso de la cuerda. Entonces, utilizaremos para esto el módulo de Young del acero. El módulo de Young del acero, según la tabla de la página 320, es igual a 20 por 10 a la 10 newton entre metro al cuadrado.
Entonces, ¿de qué manera se puede considerar la forma en que se estira un cuerpo debido a su propio peso? Para hacer eso, voy a hacer lo siguiente. Voy a imaginarme que yo puedo partir la cuerda o el cable en un montón de pedacitos delgados. Digamos que yo agarro un pedacito de cable muy delgado, este que está acá. Y digo lo siguiente, si la cuerda tiene un largo total, L, entonces voy a decir que este pedacito de cuerda tiene un largo que voy a llamar DL. La letra D, en este contexto, en física, se utiliza principalmente para indicar cuándo es que yo estoy tomando algo que es infinitesimalmente pequeño, ¿verdad? La cuerda tiene un largo, vamos a llamarlo, en lugar de DL lo voy a llamar DY. Vamos a ver por qué, vamos a ver por qué, DY. O sea, tiene un largo muy, muy pequeño, muy pequeño, DY. Y este pedacito de cuerda está sosteniendo toda la masa de cuerda que está por debajo de ese pedacito. O sea, está sosteniendo esto que está acá. Y voy a decir que este pedazo de cuerda que está por debajo tiene un largo Y. ¿Ok? Entonces, la idea es montar la siguiente ecuación. Ustedes dicen que el pedazo de cuerda de ancho de Y sostiene una porción de cuerda de largo Y que pesa lo siguiente. ¿Cuánto pesa ese pedazo de cuerda que mide Y? Bueno, para eso utilizamos la densidad. Recuerden que la densidad es la masa por unidad de largo. Entonces, el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Pero la masa, a su vez, es la densidad por el largo Y por la gravedad. O sea, esto que está aquí es la masa, ¿verdad? O sea, el peso es largo por Y entre G. Entonces, la fuerza que experimenta el pedacito de cuerda es el peso. La fuerza es entonces la densidad por el largo del pedacito por la gravedad. Ahora, voy a suponer que el pedazo de cuerda de largo de Y se estira una distancia muy pequeña que voy a llamar D delta Y, ¿ok? ¿Por qué D delta Y? La D es para indicar que es la distancia que se estira un pedazo de cuerda que de por sí ya era muy delgado. Y delta Y es porque es el cambio que experimenta ese pedazo de cuerda. Entonces, normalmente nosotros tomamos el módulo de Young con la siguiente fórmula. El módulo de Young decimos que es igual a la fuerza entre el área entre delta L entre L, ¿verdad? Pero en este caso,
como la cuerda está siendo estirada por una fuerza que depende de su propio peso, hay que hacerlo a pedazos. Entonces, en lugar de plantear la fórmula así, no la voy a hacer de esta forma, lo voy a plantear más bien de la siguiente manera. Voy a decir que el módulo de Young es igual a la fuerza entre el área entre D delta Y entre dy. Por lo tanto, D delta Y entre dy es igual a la fuerza entre área entre el módulo de Young. Y la fuerza es esta. Entonces esto es igual a la densidad por Y por G entre el área entre el módulo de Young. Entonces, vean cuál es el procedimiento ahora. Uno lo que está haciendo aquí realmente es plantear una ecuación integral. Lo que voy a hacer es, voy a mandar el diferencial de Y a multiplicar al otro lado. Entonces me queda que D delta Y es igual a lambda por Y por G entre el área, entre el módulo de Young por dy. Ahora, esto se parece a una ecuación de integrales. Lo que yo voy a hacer aquí va a ser integrar a ambos lados. Entonces, cuando yo integro el lado izquierdo, yo obtengo la distancia total que se estira la cuerda. En cambio, cuando yo integro el lado derecho, me va a quedar una expresión que depende de una integral de y. Ahora, vean que y yo lo había definido como la distancia que hay desde la base hasta el punto donde se encuentra el segmento de cuerda de ancho de y. Entonces, la variable y, en este caso, se integra desde que y es igual a 0 hasta que y es igual a L mayúscula. Entonces va desde y igual 0 hasta y igual a L mayúscula. Para evaluar esta integral, yo saco las constantes. Saco lambda, saco la gravedad, saco el área y saco el módulo de Young. Me queda la integral desde y igual 0 hasta y igual L mayúscula, y de y. Y esto es igual a lambda por g entre el área por el módulo de Young por y al cuadrado entre 2, desde y igual 0 hasta y igual L. Entonces esto es igual a lambda por g entre área por gamma por L al cuadrado entre 2. Ahora sí puedo calcular cuánto es eso, porque yo sé, vamos a ver, yo sé que el largo L es de 451 metros. Yo sé que el área es de 4.16 centímetros cuadrados. Ustedes pueden demostrar que esto es igual a 4.16 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y el módulo de Young ya lo tenía, la densidad ya la tenía, entonces quiere decir que delta Y es 2.75 kilogramos entre metro por 9,8 metros entre segundo al cuadrado por 451 metros al cuadrado entre el área, que es 4,16 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por 20 por 10 a la 10 newton entre metro cuadrado por 2. Y eso da
3.29 por 10 a la menos 2 metros. O sea, 3.29 centímetros. El cable se estira entonces 3.29 centímetros debido al esfuerzo que hace por sostener su propio peso. Pero es una pregunta, ¿verdad? De desafío. Ah, perdón, cometí una equivocación porque el enunciado dice que el módulo de Young para el acero. Ah, no, mentira, no, está bien, está bien. Ok, dos preguntas. Bueno, la otra semana, según el cronograma, tenemos una clase más para atender dudas de ese repaso. Entonces yo pienso que esta semana podemos ver dudas y ejemplos si quieren el lunes. Y el martes que tenemos también la hora de consulta. Si no hubiera más dudas por hoy, entonces estamos de hasta acá. Profe, miras que yo tengo dos dudas, bueno, en realidad son los ejercicios de presión de gravitación, o no sé si los dejamos para la otra semana. ¿Cuáles son? Voy a pasarlos al grupo. Bueno, bueno, el 21 dice un asteroide está en ruta de colisión con la Tierra, un asteroide, pero un astronauta aterriza sobre la roca para colocar cargas explosivas y destruir el asteroide. La mayoría de los pequeños fragmentos no impactarán la Tierra y aquellos que entran a la atmósfera solo producirán hermosas lluvias de meteoritos. El astronauta encuentra que la densidad del asteroide esférico es igual a la densidad promedio de la Tierra. Para asegurar su pulverización en las explosiones, en los explosivos, ella adiciona combustible de cohetes y oxidantes que están destinados para el viaje de regreso. ¿Qué radio máximo puede tener el asteroide para que a ella le sea posible abandonarlo mediante un simple salto en línea recta? En la Tierra, ella es capaz de saltar a una altura de 0,5 metros. Ok, es una pregunta capciosa tal vez porque no, cuando uno la lee tal vez no queda claro qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar por el final. La pregunta dice que ella puede saltar en la Tierra
hasta una altura de 0,5 metros. La pregunta es, entonces, ¿a qué velocidad salta ella? ¿Verdad? O sea, en la Tierra salta hasta 0,5 metros. Entonces, eso quiere decir que puede saltar a una rapidez de... Pues cuando estamos en la Tierra, nosotros normalmente no nos ponemos a pensar en la forma en que la gravedad depende de la altura, porque cuando uno salta, uno nunca alcanza una altura tan grande como para que la gravedad cambie. Entonces, ustedes hacen la igualdad de energías. La energía mecánica inicial es un medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más masa por gravedad por altura inicial, que es, decimos que es 0. Mientras que la energía mecánica final es un medio por la masa por la velocidad final al cuadrado, lo tomamos como 0, porque es la altura máxima a la que llega, más masa por gravedad por altura final, y la altura final es 0,5 metros. Entonces, eso quiere decir que un medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado es masa por gravedad por altura final, y por lo tanto, la velocidad inicial a la que ella salta es 2 veces por la gravedad por YF, o sea, es la raíz cuadrada de 2 por 9,8 por 0,5 metros. Entonces, ella salta hasta una altura de, a una rapidez de 3,13 metros entre segundos. O sea, esa es la rapidez a la que ella puede saltar, ya sea en la Tierra o ya sea en el asteroide o cualquier otro planeta. La astronauta puede saltar hasta una altura, puede saltar con una rapidez de hasta 3,13 metros entre segundos. Ahora, en el asteroide pasa otra cosa, ¿verdad? En el asteroide hay que calcular cuál es la rapidez de escape. Y hay que exigir que la rapidez de escape sea igual a la rapidez a la que ella puede saltar. Porque si la rapidez de escape es mayor a la rapidez a la que ella puede saltar, entonces no logra escapar. En el asteroide, la astronauta, ¿verdad? Tiene que saltar asumiendo que el asteroide tiene una masa R y un radio R. Recordemos que la rapidez de escape es igual a la raíz cuadrada de G mayúscula por la masa entre R, ¿verdad? Perdón, es igual a raíz cuadrada de 2 veces G por la masa del asteroide entre R. Y hay que exigir entonces que la rapidez de escape sea 3,13 metros entre segundo. Y hay que utilizar esta ecuación para calcular R. Pero tenemos otro problema. No sabemos cuál es la masa del asteroide. De hecho, hay un problema adicional y es que entre más grande sea el radio del asteroide, más grande va a ser la masa del asteroide, simplemente porque tiene más volumen. Entonces, hay que ver de qué manera es que depende la densidad del asteroide. Hay que ver de qué manera depende la masa con el radio a partir de la densidad. Entonces, el asteroide tiene una densidad. Una densidad ρ.
La densidad del asteroide es igual a la masa del asteroide entre el volumen del asteroide. Y como asumimos que es un volumen esférico, tenemos que usar la fórmula para una esfera. Entonces es igual a la masa entre 4/3 de pi por radio a la 3. Porque esta es la fórmula para calcular el volumen de una esfera. Por lo tanto, la masa del asteroide es igual a la densidad por 4/3 de pi por radio a la 3. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir entonces que la rapidez de escape es igual a la raíz cuadrada de 2g por m entre r. Y eso es igual a la raíz cuadrada de 2g por 4, perdón, 2g por rho por 4/3 de pi por radio a la 3 entre radio. Y es igual a 8/3 de pi por g por la densidad por radio a la 2. Y por lo tanto es igual al radio por la raíz cuadrada de 8/3 de pi por g por la densidad. Y eso quiere decir entonces que el radio del asteroide tiene que ser igual a la rapidez de escape entre la raíz cuadrada de 8/3 por pi por g mayúscula por la densidad. Ahí está. Pero falta una cosa más. No sabemos cuál es la densidad del asteroide. Lo que sabemos es que la densidad del asteroide es igual a la densidad de la Tierra. ¿Ok? Eso quiere decir entonces que la densidad del asteroide es igual a la masa de la Tierra entre el volumen de la Tierra, ¿verdad? Eso no quiere decir, obviamente, que la masa o el volumen del asteroide sean iguales a los de la Tierra. Lo que quiere decir es que simplemente la densidad es igual a la de la Tierra. Y entonces, para calcularlo, se pueden usar la masa y el volumen de la Tierra. O sea, esto es igual a la masa de la Tierra entre 4/3 pi por el radio de la Tierra a la 3. Y según los datos del libro, la masa de la Tierra es 5.98 por 10 a la 24 kilogramos y el radio de la Tierra es 6.38 por 10 a la 6 metros. Entonces, la densidad de la Tierra, o sea, la densidad promedio de nuestro planeta es, vamos a ver, ¿cuánto da? Cinco mil 497.3 kilogramos entre metro cúbico. Por lo tanto, agarrando esta fórmula, me queda entonces que el radio tiene que ser igual a la velocidad de escape entre la raíz cuadrada de 8/3 pi g por rho, 3.13 metros entre segundo, entre la raíz cuadrada de 8/3 de pi por 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado entre kilogramo al cuadrado por 5.497.3 kilogramos entre metro cúbico. Cierro raíz. Y eso da 1786
85.9 metros. Ese debería ser entonces el radio del asteroide. ¿Dudas? La pregunta 16, hagámosla después, porque esa pregunta tiene una integral que es un poco truculenta, entonces quiero investigar bien si sé cómo resolverla antes de ponerme a hacerla aquí en la clase. La podemos ver el lunes, pero es que esa sí, digamos, que tiene una parte que es muy, o sea, es una parte de matemática que es un poco complicada, entonces no vale la pena hacerla aquí porque, o sea, no, la dificultad de la pregunta no es la parte física, la dificultad de la pregunta es la integral, cómo resolver esa integral. O sea, la podemos ver después. Está bien, muchas gracias. ¿Eh? Bueno, entonces si no hay más dudas, podemos terminar acá y nos vemos la otra semana.